Capítulo 46. Muerte del presidente Carranza. Abandona el presidente Carranza la Ciudad de México. Me tocó presenciar el derrumbamiento del gobierno del señor Carranza. Era yo, en aquel año de 1920, director de la escuela primaria El Pensador Mexicano, en la Ciudad de México. El año anterior había sido, lo dije ya, secretario particular del general Múgica en el Departamento de Aprovisionamientos de la Nación. Pero dicho militar, simpatizador de la candidatura de Obregón, había salido rumbo a nuestro estado de Michoacán para propagar la candidatura del héroe de Celaya. Yo volví a mis faenas de maestro de escuela. Viviendo en la capital, pude darme cabal cuenta del proceso de las candidaturas de Obregón, Pablo González y Bonillas. Supe de la huida de Obregón en traje de garrotero del ferrocarril rumbo a Iguala, Guerrero, y presencié cómo salió el señor presidente Carranza, acompañado de secretarios de Estado, senadores, diputados, empleados, familias de estos, servidumbre, tropas y millares de gentes a Veracruz, tan contentos como si fueran a cambiar de temperatura a la orilla del mar, o como cuando salieron huyendo del ejército convencionista en octubre de 1914. Pero ahora las cosas eran distintas. Fue aquella, como irónicamente le llamaban, una huelga de generales. Desde los soldados que siempre habían militado al lado del señor Carranza, como Jacinto B. Treviño y Pablo González, que jamás se hubiera creído, le volvían la espalda, hasta los eternos rebeldes como Peláez y otros, ahora hacían causa común en contra del barón de Cuatro Ciénegas. La primera catástrofe en esa fatal huida la sufrieron, como siempre, los humildes Juanes. Cuando aquel largo convoy se movilizó, quedaron trenes ocupados por soldados y soldaderas de la estación de la villa. Una mano criminal lanzó una máquina loca sobre los trenes que ocupaba aquella humilde gente. La máquina hizo destrozos, hizo añicos los vagones y las jaulas que ocupaban gentes y animales, con un saldo sangriento de millares de víctimas. ¿Cómo destruyen las guerras los sentimientos de piedad en los seres humanos, que más que humanos se tornan en fieras? El día 7 de mayo de 1920 abandonó el presidente Carranza la Ciudad de México. Los largos trenes rodaban sobre la vía que va a Veracruz con una lentitud desesperante. Anochecían en un lugar y despertaban en el mismo. Caminaban cuando mucho unos cuantos kilómetros. El primer día se pasó bien, mal el segundo, pésimo el tercero y los que le siguieron. Mujeres, niños, ancianos, cuantos iban en los trenes creyendo que su viaje no presentaría mayores dificultades, empezaron a desesperar. Los alimentos escaseaban y en las estaciones de tránsito no se veían seres humanos, menos vendedores de comestibles. La salida de los trenes rumbo a Veracruz fue por la mañana. A mediodía empezaron a entrar a la Ciudad de México las fuerzas rebeldes al mando del general Jacinto B. Treviño. Toda la gente salía a ver entrar a los partidarios del plan de Agua Prieta, porque en México se aplaude o se silba con idéntica facilidad. La gente metropolitana, como la plebe romana, nada más quiere pan y circo. Ahora nada más pan y cine. No le importa que gobierne Rey o Roque, con tal de que pueda seguir su vida de diversión. Triste fin del presidente Carranza. Entre tanto los trenes avanzaban rumbo a Veracruz, en la Ciudad de México tenían lugar otros acontecimientos. El día 9 de mayo ocuparon la ciudad las tropas que proclamaban el Plan de Agua Prieta, y con ellas hacía su entrada triunfal el general Álvaro Obregón. El 11 del mismo mes se libró un fuerte combate en la estación de San Marcos entre las fuerzas que acompañaban al presidente Carranza y las que sostenían el Plan de Agua Prieta.
Otros combates aún más enconados se libraron en las estaciones de Aljibes y Rinconada, sobre la vía del ferrocarril mexicano. En estos combates murió el general Agustín Millán, que había sido gobernador del Estado de México, en el que dejó recuerdos imborrables por su destacada y patriótica administración. El señor Carranza, el general Cándido Aguilar y los generales que lo acompañaban en su trágica odisea estaban seguros de la lealtad del general J. Guadalupe Sánchez, que era el comandante militar de Veracruz. Tan seguros estaban de ello que hacia allá dirigían sus pasos, como buscando apoyo en su fidelidad. Pero, oh decepción, el general Sánchez era también partidario de la revolución aguaprietista y las fuerzas de su mando venían ya al encuentro de Carranza para atacarlo. Allá a lo lejos, hacia el oriente, se veía el humo de los trenes del general Sánchez. Hacia atrás, por el lado poniente, se acercaban los trenes del general Treviño. Iban a ser cogidos entre dos fuegos los carrancistas. Antes que tal cosa pudiera suceder, optaron por abandonar los trenes el señor Carranza y sus fieles acompañantes y dirigirse a caballo hacia la Sierra de Puebla, para ponerse a salvo de quienes los atacaban por ambos lados. La triste caminata de Aljibes a Tlaxcalantongo ya ha sido relatada con minuciosidad de detalles por un actor de aquella tragedia, el general Francisco L. Urquizo, en su libro De México a Tlaxcalantongo y en otros de sus interesantes relatos. Nada tenemos nosotros que agregar. Diremos que aquella caminata por lo más intrincado de la sierra, por lugares en los que se carecía de las más elementales comodidades, fue el triste fin de una administración que, cualesquiera que hubieran sido sus errores, no merecía tan duro castigo. Triste destino de los grandes hombres de México. Hidalgo, Morelos y Guerrero mueren en un cadalso, Lerdo y Porfirio Díaz en el destierro, Madero y Carranza asesinados en las sombras de la noche, Emiliano Zapata muerto a traición, Obregón asesinado por la espalda, y tantos otros a quienes sus contemporáneos les dieron muerte, pero a quienes las actuales generaciones les hacen justicia por el mérito que tuvieron sus obras. La posteridad hace un balance en el que aquellos hombres resultan con un saldo a su favor. En la noche del 20 de mayo llegó la triste caravana que acompañaba al señor Carranza al humildísimo pueblo de Tlaxcalantongo. Una escasa comida para unos cuantos y unos miserables jacales fue lo que pudieron conseguir para aquella noche. El crimen estaba ya meditado. Un enviado del general Rodolfo Herrero, que hacía poco se había rendido ante el general carrancista Francisco P. Mariel, localizó con un fútil pretexto el lugar en donde se encontraba reposando el señor Carranza. A poco de haber sido localizado el jefe, una chusma de forajidos rodeó el jacal disparando sus armas, muriendo casi instantáneamente el señor Carranza. Después de aquella refriega, los atacantes huyeron y al siguiente día se recogió el cadáver de quien había sido el primer jefe de la Revolución Constitucionalista y presidente de la República. Poco a poco se fueron reuniendo sus acompañantes y con su fúnebre carga en hombros de unos cuantos miserables indios llegaron a los poblados inmediatos hasta arribar a una estación ferrocarrilera de donde pudieron partir para la Ciudad de México, a efecto de darle sepultura en el Panteón de Dolores a aquel hombre que llevó a efecto una de las más grandes revoluciones que han sacudido a nuestro país. 7 días, del 7 al 14 de mayo, duró la caminata del señor Carranza en los trenes de México a la estación de Aljibes. Otros 7 días duró la penosa marcha de Aljibes a Tlaxcalantongo, del 14 al 21 de mayo, en el que sucumbió el presidente de la República. Lo acompañaron en esta penosa odisea las siguientes personas: civiles, licenciados Luis Cabrera, Manuel Aguirre Berlanga y Armando Z. Hostos, Francisco González, Francisco de la Serna, Mario Méndez, Manuel Amaya y León Osorio. Generales: Federico Montes, Juan Barragán, Francisco L. Urquizo,
Marciano González, Eliodoro Pérez, Bruno Neira y Pilar R. Sánchez. De Tlaxcalantongo fue conducido el cadáver del señor Carranza al pueblo de Xico, de aquí a Necaxa, a Beristain y a la Ciudad de México.